Saludos, soy el Dr. Karmatsky y bienvenidos al video ¡Tadam! Páncreas saludable. El páncreas es quien se encarga de digerir todo, proteínas, grasas, carbohidratos, lo que significa que influye en toda la digestión. Además, el páncreas produce insulina, que regula el nivel de glucosa en la sangre, o de manera más simple, el azúcar en la sangre. De esta forma abordaremos de manera breve y clara todo lo relacionado con diagnósticos como pancreatitis, diversos tumores del páncreas y diferentes disfunciones del páncreas. También tocaremos brevemente lo que pueden decir los especialistas en ultrasonido, qué hacer o no hacer con eso y el diagnóstico de diabetes. Vamos. Y lo primero con lo que vamos a empezar, por extraño que parezca, no es con el páncreas, sino con su vecino, el cual es la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque el páncreas, como ya mencioné, produce enzimas para la digestión de proteínas, grasas y carbohidratos, es decir, de toda la comida. Pero debido a que estas enzimas son bastante potentes, es decir, actúan de manera muy activa y están diseñadas para descomponer todo a su alrededor, el páncreas las produce en un estado inactivo. Es decir, el páncreas las produce, pasan a los conductos, de los conductos llegan al duodeno. Justo aquí, donde simultáneamente, ya que se liberan en respuesta a la ingesta de alimentos, se vierte la bilis. Y solo cuando las enzimas pancreáticas se mezclan con la bilis en el duodeno, se activan y empiezan a funcionar. Y de aquí se desprende una conclusión muy importante, extremadamente importante, que debes recordar para siempre. La actividad de las enzimas del páncreas depende directamente del estado del sistema biliar. Si la bilis no fluye bien por alguna razón, las enzimas pancreáticas funcionarán mal o no funcionarán para nada. Debido a que esto puede llevar a diversos problemas digestivos como diarrea, restos de comida no digeridos, fibra, grasas, etc., se concluye erróneamente que el problema está relacionado con el páncreas. Es lógico que un gastroenterólogo o alguien más piense, tengo señales de que las enzimas pancreáticas no están funcionando. Sin embargo, en la mayoría de los casos, si las enzimas pancreáticas no están funcionando, el problema no está en el páncreas, sino en el flujo biliar, porque es la bilis la que activa las enzimas pancreáticas y solo entonces pueden funcionar correctamente. Por lo tanto, la conclusión o regla número uno es, si quieres que las enzimas pancreáticas funcionen de manera más activa, y deseas dejar de depender de enzimas externas y medicamentos exógenos, primero debes centrarte en mejorar el flujo de bilis. Esto se llama cómo mejorar el flujo de bilis. Para mejorar el flujo de bilis es necesario eliminar los espasmos en esta área, estimular la vesícula biliar y resolver los conflictos mentales que afectan toda esta zona. Eso es algo que también abordaremos hoy, ya que los conflictos suelen ser bastante similares. Además, es importante comenzar a estimular el flujo de bilis con elementos alimentarios, es decir, con componentes colágicos. Sin embargo, esto funcionará correctamente solo si eliminas los espasmos en esta área, especialmente en la región del duodeno, para que el esfínter de Oddi pueda abrirse adecuadamente y el conducto biliar común no esté inflamado ni espasmado, permitiendo así un flujo normal y regular de bilis. Por lo tanto, eliminamos los espasmos, resolvemos los conflictos mentales y añadimos componentes colágicos. Así, la bilis comenzará a fluir mejor, las enzimas pancreáticas se activarán más eficazmente y la comida empezará a digerirse adecuadamente. Con bastante frecuencia, las personas escriben o informan o asisten a seminarios y dan comentarios. Dejé de tomar enzimas, dejé de tomar pastillas, mi distensión abdominal desapareció, mis diarreas cesaron, la producción de gases tóxicos y malolientes se redujo, etcétera. Esto solo gracias a que realizaron automasajes. No cambiaron su vida, no se divorciaron, ni se mudaron a otro lugar, simplemente eliminaron los espasmos acumulados.
La bilis comenzó a fluir normalmente y el páncreas empezó a funcionar mucho mejor, quizás al 100% de sus capacidades, y la digestión se normalizó. Amigos, desde hace más de 10 años me dedico activamente al estudio y desarrollo de métodos naturales de salud, y ahora estoy listo para compartir mis conocimientos con ustedes. Nos espera mucho contenido útil, así que asegúrense de suscribirse al canal para no perderse ninguno de los nuevos episodios. Tuvimos un bloque separado sobre que si no hay dolor ni diagnósticos, pero hay problemas con la digestión y se culpa al páncreas, lo primero que debe hacer es ocuparse del flujo de bilis. ¿Lo han anotado? Ahora pasemos directamente al páncreas. El páncreas tiene dos funciones principales y vamos a repasarlas. La primera es la función digestiva, que ya hemos comenzado a discutir, es decir, la producción de enzimas para digerir proteínas, grasas y carbohidratos. Y la segunda es la función endocrina, en la que el páncreas produce insulina y glucagón, que regulan el nivel de azúcar en la sangre. Aunque el término azúcar no es del todo preciso, ya que el término correcto es glucosa en plasma. Lo usaremos para simplificar y que todos lo entiendan. Así que por favor no se molesten. Las causas que afectan la función digestiva y las que afectan la función endocrina, es decir, lo que la gente llama diabetes, son diferentes. Así que aunque el órgano es el mismo, las causas son distintas. Una causa puede provocar pancreatitis, problemas con la digestión, cáncer de páncreas, quistes en el páncreas, tumores en el páncreas y cambios difusos en el páncreas. Todo esto pertenece a un grupo de causas con sus propios mecanismos. Y el otro grupo de causas provocará diabetes. Por lo tanto, vamos a abordar cada una en orden para no confundirnos. Primero abordaremos la función digestiva en su totalidad. Causas, mecanismos, consecuencias, pasos a seguir, recomendaciones, etc. Y luego pasaremos a la diabetes. Comenzaremos desglosando el mecanismo de cómo reacciona el páncreas, a qué responde. En detalle. Para visualizarlo, el páncreas tiene una forma aproximadamente de una salchicha que se estrecha y se dirige oblicuamente hacia arriba a la izquierda. Aquí no está dibujado, pero la curva del duodeno rodea al páncreas. Es decir, si el páncreas tiene aproximadamente este tamaño, se ubica de esta manera. La cabeza del páncreas está situada sobre el ombligo a la derecha, luego atraviesa el cuerpo transversalmente y su cola se dirige hacia la parte izquierda del abdomen superior. El estómago está encima del páncreas. Muchos creen que el páncreas está debajo del estómago, así con el estómago arriba y el páncreas abajo. Eso no es correcto. El páncreas está debajo del estómago. También hay quienes piensan que el páncreas está a la izquierda, lo cual es solo parcialmente cierto, ya que el páncreas también se encuentra en el centro. Y la parte principal, la cabeza del páncreas, que está rodeada por el duodeno, está realmente a la derecha, casi debajo de la vesícula biliar, con todo a solo unos pocos centímetros de distancia. Así que, si aquí está la vesícula biliar, la cabeza del páncreas está un poco más abajo y a la izquierda. Por lo tanto, la cabeza del páncreas está a la derecha de la línea media, el cuerpo del páncreas está en el centro y un poco a la izquierda, y la cola se extiende hacia la parte izquierda del abdomen superior, un poco oblicuamente hacia arriba. Pero eso es una breve excursión. Entonces aquí está el páncreas, compuesto por este tipo de tejido. Este tejido de aquí. Este tejido del páncreas produce las enzimas que dirigen proteínas, grasas y carbohidratos. Este tejido reacciona a una serie de causas y conflictos. Dentro del páncreas hay conductos que funcionan como pequeños arroyos que se unen en un conducto mucho más grande. Puede haber uno solo o varios y desembocan en la cabeza del páncreas, donde se vacían en el duodeno, transportando las enzimas hacia el exterior. Es decir, el tejido produce las enzimas y luego esas enzimas son transportadas a través de los conductos hasta el duodeno. Los conductos del páncreas son un tipo diferente de tejido que reacciona a diferentes conflictos, los cuales también abordaremos.
Comenzaremos el análisis del páncreas con el tejido que produce las enzimas y realiza la función digestiva. Y dado que realiza esta función, cualquier cambio relacionado con él debe ser lógico y justificable. Y así es. Si una persona enfrenta una situación que se puede considerar indigerible, es decir, una situación para la cual se necesitan más recursos para digerirla, no importa cuáles sean. Estos mecanismos se desarrollaron cuando no había seres humanos. Por lo tanto, lo único que necesitaba ser digerido era un trozo de comida. Sin embargo, en los seres humanos generalmente no se trata de comida literal, sino de algo en un sentido figurado. Así que, si surge algo que necesita ser digerido, el tejido del páncreas se activa, las células comienzan a multiplicarse, el páncreas aumenta gradualmente su tejido para producir más enzimas y digerir más rápidamente lo que se necesita. Este conflicto se denomina conflicto de trozo, es decir, el páncreas intenta ayudar al organismo a digerir algún tipo de trozo. Llega la segunda fase, la fase post-conflicto, o lo que llamamos fase de recuperación. ¿Cómo se siente una persona en esta fase? Bueno, claro, tiene el foco de inflamación ahí, está hinchado, dolorido, por lo que, en primer lugar, la persona sentirá dolor. Pero el dolor será sordo, punzante y constante. Por lo general, no agudo, y suele ocurrir durante momentos tranquilos del día, a menudo por la noche, cuando aparentemente todo se ha normalizado y se está en un estado de calma. Entonces puede surgir el dolor y la persona puede pensar, ¿por qué me duele ahora que debería estar bien? Es injusto y en realidad es todo lo contrario, es lógico. La persona salió del estrés y ahora todos los tejidos se vuelven innecesarios, entrando en un estado de vagotonía y empieza el dolor. Pero repito, el tejido del páncreas por lo general causa un dolor sordo, constante, punzante, que va y viene y suele ocurrir en estados de calma. A veces las personas preguntan cómo me relaciono con las enzimas para el páncreas. ¿Qué enzimas? ¿Cuántas? ¿Se pueden tomar sin receta? Y así sucesivamente. La respuesta es muy simple, chicos. Deben entender que el páncreas produce sus propias enzimas. Y si al tomar enzimas exógenas sienten alivio, es decir, la comida se digiere mejor, eso significa que tienen problemas con sus propias enzimas. Por lo tanto, todos los enzimas que planean tomar o que ya están tomando son como muletas. En lugar de aprender a caminar con sus propias piernas, están usando muletas. Mientras usen muletas, no habrá cambios aquí. Así que deben decidir, ¿prefieren esto o aquello? Si están con nosotros y entienden el sistema, no necesitaremos enzimas exógenas. Eliminaremos los conflictos, los rastros, la hinchazón y conseguiremos que todo se digiera sin enzimas. Si deciden tomar enzimas, puede seguir el camino oficial, tomarlas y usarlas todo el tiempo que deseen. Pero recuerden que si quieren volver a una vida normal, sin enzimas, tendrán que hacer eventualmente lo que he mencionado. Eliminar el conflicto, los rastros, la hinchazón y normalizar el flujo. El siguiente grupo de preguntas trata sobre el páncreas que se ha visto afectado, se ha desestabilizado o ha dejado de funcionar después del COVID. En realidad, el COVID es un virus muy astuto. Para algunos después del COVID, el páncreas se ha visto afectado, para otros el hígado y para otros las articulaciones, la piel o la visión. ¿Eso significa que el COVID puede afectar a todos los órganos? ¿Que en algunos afecta a uno y en otros a otro? Pues no, no es así. No importa si hubo COVID o no. Hubo una situación. Y esa situación provocó una reacción interna. Si esa situación fue un conflicto de tipo trozo, durante la fase de recuperación afectará tanto al páncreas como a otros órganos y habrá fiebre. Y el COVID será positivo y se concluirá erróneamente que el COVID dañó el páncreas.
Si la situación fue una agresión o incertidumbre, nuevamente habrá síntomas junto con un COVID positivo y será una conclusión incorrecta de que el COVID dañó el páncreas. Por lo tanto, no debemos centrarnos en el COVID, sino en la situación que precedió al COVID. La respuesta siempre está ahí. Siempre está ahí. La misma situación puede haber causado tanto el COVID como el daño al páncreas. Si alguien dice que, por ejemplo, le afectaron las articulaciones, la misma situación puede haber causado tanto el COVID como el daño a las articulaciones. No fue el COVID el que causó el daño a las articulaciones o al páncreas, sino que la situación causó el COVID y el daño a esos órganos. Todas esas células que se habían multiplicado aquí se vuelven innecesarias. Ya no hay nada más que digerir. El conflicto de trozo ha desaparecido. Ahora es necesario devolver todo a su estado original. El organismo siempre busca regresar a su estado inicial, por así decirlo, a la configuración predeterminada. Así como en el teléfono hay un botón de por defecto, el cuerpo intenta restablecer el equilibrio a como estaba antes de que surgiera el conflicto. Hubo un conflicto, comenzó el crecimiento. El conflicto se resolvió, el crecimiento ya no es necesario. Hay que volver a como estaba. Aquí llegan las bacterias, hongos, y en particular la bacteria de la tuberculosis, si es que está en el organismo, no hay por qué temerle. Llegan las cándidas y otros anaerobios, tampoco hay que temerles. Debe llegar alguien que destruya todo eso. Es decir, diversos microorganismos llegan y comienzan a destruir ese tejido. Se forma un foco de inflamación con hinchazón, enrojecimiento y todos los signos de inflamación, así como el correspondiente malestar del paciente.